Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Ya son las 8 de la mañana con 33 minutos y hacemos este contacto directo con Europa para conversar con Alberto Mayol. Alberto, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Muy buenos días. Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Te presento a un amigo, Pablo Aranzáez. ¿Qué tal? Tanto tiempo, Alberto. Don Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo Bien. está, Pablo? ¿Qué tal? Bien. Está Pablo acá porque queremos profundizar en un tema internacional que tiene que ver con Donald Trump. Entiendo que tú tienes ahí información exclusiva respecto a esta situación que hemos estado acá contando, que es bien llamativo, por eso lo queremos profundizar en esto, que siempre hablamos de temas nacionales, pero lo que está ocurriendo ahí, el FBI que entra a su segunda vivienda que tienen en la Florida, en Florida, Sí. no, acá en Chile. Entre la Florida y Puente Alto. Y claro, ha generado todo un revuelo el tema. Es que, bueno, eso tiene varios aspectos. Primero, en Estados Unidos, los papeles que los presidentes han tocado siendo presidentes tienen como un contenido místico. Están guardados todos, de hecho. Es como la tradición que todos los papeles que se encontraron de los presidentes están guardados, están en museos. Hay un papel de John Kennedy escribiendo en un papel en una reunión con economistas, no entiendo nada, ahí está pegado en el museo, o sea, son cosas que les importan. Y se sabe que de un modo muy poco prolijo, antes de irse del gobierno, se encontró a Donald Trump tapando un water, digamos, con papeles, ¿ya? Y luego se le encontró llevándose unas 15 cajas de papeles a una de sus propiedades en Florida, justamente, que es donde se fue a hacer la revisión por el FBI, que no está claro por cuál de las causas que tiene Donald Trump con la justicia es, porque tiene una causa por parte del Estado de Estados Unidos por el asalto de sus partidarios al Congreso. Tiene una causa por el fiscal general de Columbia por malversación de fondos cuando juró en el cargo. Tiene otra por el fiscal de Manhattan por el fraude de la organización Trump, sus empresas, su family office, digamos. Tiene otra por el distrito de Westchester, que también por la misma razón. Por la SEC, la famosa reguladora de la bolsa en Estados Unidos, que por violaciones a las regulaciones, cuando salió a bolsa su red social. Y bueno, y además hay una investigación que probablemente está subterránea detrás de todas estas, que es la investigación sobre la ya dejada de lado, supuestamente, trama rusa, es decir, las vinculaciones de Donald Trump con Rusia y las posibilidades de que su elección original haya tenido entonces una influencia importante del gobierno ruso, como se considera que ahora la caída del gobierno italiano, por ejemplo, en los últimos meses también tiene que ver con lo mismo, y que el presidente que va finalmente a hacerse cargo de Italia va a ser un primer ministro que va a estar asociado entonces con una vinculación fuerte con Rusia, con Vladimir Putin. Entonces, el tema es relevante en un escenario donde Trump está fuertemente en escena, y sus casas han estado mucho en la polémica. Hay una anécdota que no es tan interesante, pero es llamativa. Hace 2 semanas, 3 semanas, enterró en su propiedad, al lado del hoyo 1 de su campo de golf, a su primera esposa, su ex primera esposa, ¿no? Claro. Estaba separado de ella. Y la enterró allí, por tanto ese terreno pasó a ser un cementerio. Y eso tiene una consecuencia económica. Y eso generó que desgravó, o sea, eliminó los impuestos de todo ese terreno, ¿ya? No solamente para los impuestos territoriales, sino que además se hace eventos en el lugar y qué sé yo también. Y tiene eventos que se realizan en ese lugar. Esa cancha se ocupa para algunos eventos
internacionales, incluso para algunos eventos organizados por Arabia Saudita, qué sé yo. O sea, hay una trama ahí bien compleja. Eso en el contexto de un personaje que 20 años de su vida, durante 20 años de su vida, pagó $0 de impuestos, ¿ya? Un multimillonario. Entonces, claro, o y sea, que hubo un par de años después que pagó $700. Para entenderlo bien, Alberto, en el fondo, al hacer esto de que enterrar a su exmujer ahí en ese lugar, no va a pagar impuestos, o va a pagar menos impuestos, ¿no? Cambia la naturaleza del lugar. Efectivamente, uno de los beneficios que existe es que si tú tienes un terreno que está siendo usado para fines del cementerio, entonces todas las actividades que se realicen allí, qué sé yo, y el mismo terreno no paga impuestos. Ahora, él casi nunca ha pagado impuestos y ha dado lo mismo, como les decía. Ahora, entonces está toda esta trama dando vuelta en medio de un Estados Unidos que tiene bastante interés, a pesar de que el presidente Biden parece un tipo relativamente o totalmente ido. En estos últimos días tenía que saludar a 4 personas en un evento y saludó a 5. Había una persona que no estaba, pero la saludó igual. Y no sé, y tuvo un asunto con la chaqueta muy patético. Bueno, pero más allá de eso, efectivamente Estados Unidos está muy activo. Estados Unidos está haciendo giras de políticos, de operadores políticos por África, hablando con las autoridades, apareciendo en la prensa, incluso pagando publicidad en las calles para que sus emisarios salgan, la gente sepa que están allí. Están tratando de hacer, tienen África abandonado por muchísimos años, si es para bien o para mal, esa es una discusión que siempre se da en todos los países más pequeños, ¿no? En América Latina también están tratando de retomar agenda, han incluso abierto agenda de conversaciones muy intensas con el gobierno de Maduro. O sea, están tratando de tomar un cierto protagonismo. Y en ese contexto, y están evaluando qué van a hacer con respecto a China, con respecto a Rusia. O sea, y tienen una postura que es distinta dentro de la OTAN respecto a lo que es Europa. Entonces hay un escenario que es bien complejo, bien diverso, y lo que podría unir todas estas piezas es que esta revisión de Donald Trump pudiera estar involucrado nuevamente, que pareciera de nuevo la trama rusa, y si eso ocurriera, de alguna manera Estados Unidos, el gobierno actual, tendría la posibilidad no solamente de sacar del juego a Donald Trump, que es el probable ganador de la siguiente elección, sino que además eventualmente de generar un conflicto internacional de grandes proporciones. Alberto, ese punto es interesante. Cuando tú dices es el posible ganador de una próxima elección, Trump, ¿qué señales hay para advertir esto? Porque desde fuera se podría decir, bueno, está súper investigado, está completamente acosado, eso no tiene ningún destino en términos electorales, pero la interna de los republicanos parece que está diciendo otra cosa. Sí, a nivel de los republicanos, la posición de Donald Trump es inusualmente buena. Yo diría que es mucho mejor incluso que antes de la primera elección. Recordemos que él tuvo una reticencia por parte del Partido Republicano muy intensa. El Partido Republicano jamás imaginó, además, que este tipo, entrando en las primarias, podía ganarla. O sea, para ellos estaba fuera del cuadro. Y les costó mucho asimilarlo. A tal punto que importantísimos líderes del partido derechamente no lo apoyaron y estuvieron dispuestos a votar por el demócrata. O sea, entonces eso fue muy fuerte en la primera elección. Ahora da la impresión de que el Partido Republicano asumió que es su mejor carta, un poco como esa situación que pasó con Piñera y la UDI después del primer gobierno, que la UDI decía por ningún motivo de nuevo Piñera, y después estuvieron ordenadísimos al lado de Sebastián Piñera. Ahora, en general, el partido está bastante alineado con Donald Trump, y las encuestas lo favorecen enormemente, ¿no? La sensación de que los demócratas han descuidado la situación interna de Estados Unidos, que han permitido un conjunto de derechos a migrantes, en general es algo que está sobre la mesa, y la sensación de que vulneraron el espíritu más purista norteamericano, el espíritu de los blancos protestantes, digamos, es fuerte en ciertas zonas de Estados Unidos, y esas zonas, bajo ciertas condiciones,
relativamente igualadas en términos de votaciones y relativamente igualadas en esta cosa que tienen los norteamericanos de los colegios electorales, que no se cuentan los votos realmente de modo directo. Bueno, en general podría generar que estemos frente a la posibilidad de que Donald Trump gane. Eso es lo que explica una cosa que es muy propia de la alta política, que cuando tienes un candidato fuerte que no quieres que esté, bueno, lo llenas de causas judiciales a ver si alguna de esas prospera y finalmente se termina por caer. Eso es bastante evidente, pero yo creo que en el fondo la única que podría generarle un daño importante, porque yo creo que toda la gente de Estados Unidos más o menos tiene claro que no ha cumplido mucho las regulaciones de la SEC y esas cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que el tema de la posibilidad de comprobar relaciones inadecuadas con Rusia hoy día sí podría ser un factor relevante. Sí, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí con Donald Trump. Como tú dices, son varias las causas que está enfrentando, pero una cosa es lo que vaya por el camino judicial y otra lo que ocurra en términos políticos. Así es que, Alberto Mayol, muchas gracias por llevarnos por este recorrido por el mundo. Una cosa más muy breve. Sí, lo que pasa es que hay una cosa que también involucra a Chile, porque en el fondo este escenario global que estamos empezando a vivir en realidad, no sabemos cuánto durará, no sabemos si es esporádico, no sabemos mucho de eso, pero todo parece indicar que la cosa va en una dirección distinta a como venía. Ese escenario supone un conflicto más radicalizado, ya ocurrió hace 3-4 años, entre Estados Unidos y China, y de alguna manera los gobiernos del mundo, y sobre todo los países pequeños, van a tener que empezar a tomar decisiones respecto a si se quedan más cerca de su socio político. En el caso chileno, por ejemplo, el socio de Estados Unidos como socio político es muy importante, o su socio principal comercial, que normalmente para todos los países del mundo normalmente es China. Y esa tensión cada una de estas potencias la va a usar, y por tanto este mundo en el cual los chilenos decíamos, hacemos un poquito con Estados Unidos, un poquito con China, un poquito por aquí, un poquito por allá, y todo se podía hacer al mismo tiempo, está claro que va a ser cada vez más difícil. Ya le pasó a Sebastián Piñera, que quiso hacerse el lindo con unos y con otros, y los norteamericanos le mandaron un emisario a decir, oye, con China no, o sea, ten cuidado, tú trabajas con nosotros y eso tiene que estar claro. De momento Chile políticamente ha estado, recordemos que Rusia está siendo apoyado por China en la guerra, y Chile ha manifestado una relación de apoyo al mundo occidental en este proceso. Eso va a ser un tema para este gobierno, o con un poco de suerte para este gobierno, para el siguiente, pero probablemente va a ser un tema. Muy bien. Alberto, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana como cada semana, y nos reencontramos la próxima. Que estés muy bien, un abrazo. Que esté muy bien. Chao, Alberto.